Esta sesión es Cambio Climático y Manejo de Fuego a cargo del maestro Enrique Cardel. La agenda de la sesión, como todas nuestras sesiones anteriores, tiene esta parte que es la bienvenida. Tenemos la ponencia de Cambio Climático y Manejo de Fuego. Tenemos la sesión de preguntas y respuestas, que recuerden que está abierto el micrófono para sus preguntas y también siéntanse en la libertad de hacerlas por medio del chat. Tenemos una etapa, una la evaluación y ahí, al final la despedida de nuestra sesión. Vamos a dar inicio leyendo la semblanza del maestro Jardel. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Nació en Cuernavaca, Morelos, en 1958. Es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Tiene especialidad en manejo de áreas silvestres protegidas por el Centro Agronómico Tropical de Investigación e Enseñanza de Costa Rica y maestro en Ciencias en Ecología y Recursos Bióticos por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos de Jalapa. Cuenta con 40 años de experiencia profesional en distintas partes de México, América Central y el Caribe. Ha realizado trabajos de investigación, docencia, consultoría y asesoría técnica en ecología, paisajes forestales de montaña, silvicultura y manejo forestal comunitario, así como en conservación biológica, gestión de reservas de la biosfera y ordenamiento ecológico territorial. Una de sus líneas de investigación es la ecología y manejo de fuego. Y sin más, le cedo el micrófono y la presentación al maestro Jardel. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación a participar en este módulo y voy a compartir mi pantalla para hacer una presentación. ¿Ya se ve? Sí, sí la vemos. Ok, pues como se anunció, el tema es cambio climático y manejo del fuego, ¿sí? Pero quisiera considerar una cuestión más amplia que es eh, la situación del manejo del fuego en el antropoceno, en la época actual de influencia humana a escala planetaria. Ujú. Parece que hay un problema aquí con eh, perdón, no, ya está funcionando, perdón. Ok, los ecosistemas forestales, sabemos, cumplen funciones fundamentales para la vida, el sustento material y el bienestar de la humanidad. Y una cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que los regímenes de incendios han formado parte de la dinámica de los ecosistemas forestales durante millones de años, pero el ambiente de la Tierra se ha transformado significativamente bajo la influencia humana eh, pues enfrentamos estas condiciones de un ambiente transformado. Se habla de que vivimos en una nueva época geológica, en el Antropoceno, y los regímenes de incendios se han alterado no solo por el cambio climático, sino por la transformación del paisaje y las prácticas de uso del suelo y los recursos naturales. El fuego está repartido prácticamente por toda la superficie del planeta, exceptuando las áreas cubiertas de hielo de los polos o los grandes desiertos. Eh, Entre 1960 y 2000 se estimaban superficies de 270 a 600 millones de hectáreas quemadas anualmente, y de 2002 a 2021 la cifra asciende a un promedio de 774 más menos 63 millones de hectáreas por año. Entonces, es un fenómeno que ocurre pues, a escala planetaria. En México, la superficie de incendios forestales entre 2000 y 2024 alcanzó un promedio de unas 422,000 hectáreas al año, pero en los últimos años hemos visto superficies incendiadas
de más de 1 millón de hectáreas en nuestro país. Una cuestión que debemos tomar en cuenta es que el fuego es un fenómeno físico, es la combustión de materia orgánica, el combustible, en presencia de oxígeno, iniciada por una fuente de calor que eleva la temperatura del combustible al punto de ignición. Dos de los tres lados del triángulo del fuego, el combustible y una atmósfera rica en oxígeno, pues son producto de la fotosíntesis de las plantas, que es un proceso vital para todos los organismos que compartimos este planeta, en el cual el fuego ha formado parte de la historia de los ecosistemas terrestres durante millones de años. Una de las primeras lecciones de la ecología del fuego es que no podemos eliminar el fuego, sino que tenemos que reaprender a convivir con este fenómeno que forma parte de nuestro ambiente, como lo hicieron nuestros ancestros. Para que se produzca un incendio forestal es como si encendiéramos una máquina accionando cuatro interruptores. Lo primero es la existencia de combustible potencial, esto es biomasa de plantas en los bosques, en las selvas, los matorrales de zonas áridas. Este combustible potencial, una parte de él debe estar lo suficientemente seca para poder encenderse y arder, que es a lo que llamamos el combustible disponible, el segundo interruptor. El tercero son las condiciones del estado del tiempo atmosférico y el cuarto, pues es la existencia de fuentes de ignición. El clima es un factor crítico controlando estos cuatro interruptores. eh, Determina la producción de biomasa por las plantas, la estacionalidad de un periodo seco del año en el cual hay combustible disponible. eh, los fenómenos atmosféricos de corto plazo son parte, al final de cuentas, de la dinámica del clima e incluso la caída de rayos, que es la principal fuente de igniciones naturales, así como de igniciones antropogénicas. Y los humanos también modificamos, y esto es una cuestión importante, las no podemos hablar sobre los atmosféricos en el control de inicio, pues es el manejo del fuego. Y una cosa importante, aunque potencialmente por la superficie está cubierta de vegetación, puede, cuando ocurren periodos secos durante el año, pues las camas eh, de complejos de combustible, las cámaras de combustible, que son unidades del paisaje que representan el ambiente de combustión, van a determinar el potencial de incendios, que pueden ocurrir incendios superficiales, incendios de copa, y también el potencial de consumo de combustibles y de emisiones de gases, como se muestran en estos mapas de un estudio que se elaboró hace algunos años para la CONAFOR. Y una cosa importante es que si bien cualquier área se puede incendiar, eh, hay una diversidad de regímenes de incendios determinados por la combinación de esas camas de combustibles y las condiciones del clima. Llamamos un régimen de incendios a la variación natural o histórica de los eventos de fuego que se presentan en un área, en un ecosistema forestal, y los caracterizamos básicamente por la frecuencia con la que ocurren, la época del año, la estacionalidad, la intensidad del fuego, es decir, la energía liberada durante la combustión, la severidad o los efectos del fuego en el consumo de biomasa, los efectos sobre la cubierta vegetal, el suelo, etcétera, el tamaño de los incendios y aparte su relación con otros factores con los cuales hay interacciones sinérgicas, podrían ser tormentas, sequías, brotes de insectos parásitos, desde luego las intervenciones humanas. Para acordarnos de estos factores, abajo hay una sencilla ecuación, decimos el régimen de incendios
es función de phased, la frecuencia, la estacionalidad, la intensidad, la severidad y el tamaño de los incendios, más su sinergia con otros factores, por unidad de tiempo y de área. Y este concepto de regímenes de incendios, pues es fundamental dentro de la ecología del fuego, pero también dentro de las bases ecológicas del manejo del fuego. Los ecosistemas van a responder a estos regímenes de fuego de distintas maneras y encontramos que, lo que se ve en esta gráfica, en el eje Y, la frecuencia de incendios es mayor en lugares con humedad intermedia, que tienen suficiente combustible potencial, pero sobre todo que hay un periodo en el que este combustible está disponible. Entonces, en los extremos tenemos digamos, ecosistemas reluctantes al fuego porque hay poco combustible y este es discontinuo, y en el otro extremo, ecosistemas reluctantes a los incendios por la humedad persistente todo el año. Y es en medio de la gráfica donde encontramos, por ejemplo, pastizales, chaparrales, bosques de pino encino, donde tenemos los ecosistemas más propensos a incendiarse. Pero como decía, su régimen varía en esos indicadores de frecuencia, estacionalidad, intensidad, severidad y tamaño, de acuerdo a las características de la vegetación o el complejo de combustibles y las condiciones del clima, que es pues un factor clave, es el factor de primer orden, digamos, que controla los regímenes de incendios. Y las características de los regímenes pues, nos determinan varios de los aspectos de, el manejo del fuego. Por ejemplo, en ecosistemas propensos a incendios frecuentes de baja severidad, como pueden ser los bosques de pino, cuando se suprime el fuego por periodos prolongados, se acumula material combustible y esto aumenta su vulnerabilidad a incendios más intensos, que van a tener efectos más severos y que además son más difíciles de controlar. Por eso el manejo de combustibles juega un papel central en el manejo del fuego. Y otro factor clave es las respuestas de los ecosistemas a los incendios y las adaptaciones de las especies a los regímenes de fuego. Tomando nuevamente como ejemplo los bosques de pino, pues estos tienen la capacidad de regenerarse incluso después de incendios severos y de resistir a incendios de baja severidad, y muchos componentes de la biodiversidad están adaptadas a estas condiciones, especialmente las especies de las primeras etapas de regeneración y de sucesión ecológica en los bosques. Entonces, estos conceptos de régimen de fuego, de potencial de incendios, de respuesta de los ecosistemas a los incendios, pues son clave para el manejo del fuego. Y el problema que enfrentamos no es en sí que ocurran incendios, sino la alteración de los regímenes de fuego y una mayor vulnerabilidad de los ecosistemas al fuego debido a la transformación del paisaje por la acción humana, que es no solo un aumento en el número de igniciones y de las causas humanas de los incendios forestales, sino también la supresión de incendios que crean condiciones para incendios más intensos, severos, extensos y peligrosos, y desde luego los efectos de cambio climático global. Pero no solo el cambio climático, sino hay diferentes contextos socioambientales que son clave para el manejo del fuego. No es lo mismo manejar el fuego en un área protegida donde los objetivos centrales son conservación de biodiversidad, protección de cuencas, etcétera, que en un bosque manejado para la producción, donde el fuego puede ser parte de los tratamientos silvícolas. Enfrentamos también una situación, y esta es quizás la principal causa de incendios forestales, que son los cambios de uso del suelo asociados a la deforestación, y luego otras situaciones
como el crecimiento urbano sobre áreas propensas a incendiarse. El problema de la interfaz urbano-forestal es central en la época actual en el manejo del fuego y podemos tener como un ejemplo muy reciente los incendios de Los Ángeles a principios de este año, y también otros factores de transformación y que están también asociados al cambio climático, como son los brotes de insectos parásitos, de hongos patógenos y otras plagas y enfermedades eh, forestales. Entonces nos plantea un contexto muy particular para el manejo del fuego. ¿En qué consiste el manejo del fuego? Pues básicamente manejo de los regímenes de incendios en los ecosistemas forestales, pero también en los agroecosistemas, con objetivos de conservación, o sea, mantener servicios ambientales ecosistémicos y objetivos también de restauración ecológica o de rehabilitación productiva, uso del fuego en actividades productivas como la silvicultura, el cultivo agrícola o el manejo de agostaderos, y desde luego la protección civil. Digamos que estos son los objetivos centrales para los cuales se implementan acciones de manejo del fuego. Y como decía, estas dependen del contexto de condiciones tanto ambientales como sociales. El manejo del fuego, pues, consiste en una serie de intervenciones, como decía, para mantener, restaurar o regular los regímenes de fuego, siguiendo objetivos sociales específicos de conservación, de restauración, de producción o de protección civil. Pero el manejo del fuego es como todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales, es al final de cuentas un proceso social, es algo que hace la gente. Y el manejo del fuego requiere entonces de actividades de gestión o administración, de organización de las acciones. Requiere del respaldo del conocimiento, tanto de la investigación científica como de los saberes tradicionales. Requiere el fortalecimiento de capacidades. Los aspectos de la comunicación son clave también en el manejo del fuego, porque es un tema pobremente entendido por la sociedad. Y finalmente es algo que requiere la colaboración de múltiples actores involucrados en este proceso. Aquí pongo, por ejemplo, cosas que incluimos dentro del programa de manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Es un área natural protegida. Hay actividades tanto de quemas prescritas como de exclusión de fuego que se combinan en el paisaje de acuerdo con los objetivos de conservación. Hay actividades que tienen que ver con la planeación comunitaria del manejo del territorio, con el uso del fuego en las actividades agropecuarias, con la capacitación eh, de brigadas para el manejo del fuego, con la investigación, la educación y la formación técnica, profesional, de posgrado, la educación ambiental y, como decía, la colaboración interinstitucional. ¿Sí? Y bueno, para cerrar esta breve introducción a estos temas de manejo del fuego y su relación con el cambio climático, en el contexto actual enfrentamos la situación de transformaciones del paisaje, alteración de los regímenes de incendios, eh, expansión de bosques secundarios densos o fragmentados o en general más inflamables, la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente asociada a cultivos comerciales, la urbanización y la creación de esta interfaz urbano-forestal, los efectos del cambio climático global para complicar más este contexto, creando condiciones favorables para incendios más intensos y severos. Y aparte enfrentamos problemas de debilitamiento institucional, de falta de suficientes recursos en relación con las necesidades, incluso de debilitamiento de instituciones comunitarias en muchas partes del país, de abandono rural o de despojo de tierras, y pues la ilegalidad y la impunidad cuando se usa el fuego no como una herramienta de manejo, sino como una forma de desmontar para otros fines. Finalmente, quiero señalar, el manejo del fuego es un componente de la gestión del territorio y los recursos naturales, no es una actividad aislada o que tenga fines, sino es en el marco de lo que hacemos para conservar
y aprovechar sosteniblemente tierras y recursos forestales, así como áreas de cultivo. Esto es todo en esta presentación. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Si alguien tuviese alguna pregunta que realizarle al maestro Hardel, puede abrir su micrófono. Los micrófonos estarán abiertos para hacer alguna pregunta o compartir alguna experiencia que quieran hacer. Por nuestra parte, ahí tenemos una serie de preguntas para realizarle al maestro Jardel. Entonces, si alguien quiere opinar, por favor, de levantar la mano o abrir su micrófono. Adelante. Hola, gracias. Buenos días, doctor Buenos días. Jardel. Soy Andrés Juárez de WRI. Em, Se usa mucho en términos de prácticas de adaptación basada en ecosistemas el término de manejo integrado del fuego. ¿Cómo se puede comprender ese concepto digamos, al manejo del fuego, pero con el término de integrado en la práctica? Ok, bueno, se habla de manejo integrado del fuego, se habla de manejo ecológico del fuego. Eh, Quizás lo más importante es entender esta cuestión con la cual terminaba yo la presentación. El manejo del fuego lo integramos al manejo del territorio, en principio, ¿sí? Si estamos manejando un área natural protegida, o un bosque de producción, el manejo del fuego, pues entra dentro de estas tareas que, digamos, son las funciones principales de un área boscosa que estamos manejando. Y la otra cuestión es pensar, lo cual muchas veces se olvida, que no se trata solo de las intervenciones técnicas que hacemos para construir brechas cortafuego, es de aplicar quemas prescritas, o controlar incendios. Esto, desde luego, son cuestiones centrales, pero también hacemos otras cosas. Se establece un marco normativo para el manejo del fuego, hay organizaciones, por ejemplo, de los tres órdenes de gobierno, los propietarios de tierras forestales, comunidades, que establecen su organización para hacer el manejo del fuego en sus terrenos de acuerdo con sus objetivos, y además pues intervienen múltiples actores. Entonces, eso requiere de organización, requiere de un marco normativo, es decir, de intervenciones legales y normativas. También requiere de comunicación, especialmente cuando estamos en puntos visibles desde zonas urbanas, donde el fuego se ve de manera totalmente negativa, pues tenemos que darnos a entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, manejo del fuego, pensándolo integralmente, requiere intervenciones técnicas, institucionales, comunicativas, y tiene objetivos que incluyen la conservación de ecosistemas, la restauración, el manejo de sistemas productivos, por ejemplo, silvicultura, y desde luego la protección civil. Y eso lo haría una actividad integrada. Claro, muchas gracias. Si tuviesen ahí alguna otra pregunta, adelante. Micrófonos están abiertos. Ok, si no, daríamos lectura a las preguntas que tenemos. Va la primera, maestro. Dice, ¿cuál es la relación que hay entre el cambio climático y los incendios en terrenos agrícolas y forestales? Bueno, como trataba yo de explicar, lo que quizás pasé demasiado rápido al resumir las cosas, el clima es el factor de primer orden que controla los regímenes de incendios, ¿sí? Ya nos decías, la productividad primaria de las plantas y por lo tanto la cantidad de biomasa que se acumula en una superficie del terreno, pues depende del clima, ¿sí? En lugares más productivos,
encontramos más biomasa, árboles más grandes, bosques más densos en lugares donde las condiciones son de muy baja precipitación. Por ejemplo, podremos encontrar un matorral semidesértico con pequeños arbustos dispersos y ahí se limita la propagación del fuego. Entonces, lo primero que decía es pensar en el combustible potencial, ¿sí? En esa materia orgánica de las plantas que llamamos biomasa que se acumula en un lugar, ¿sí? De manera natural. Y lo segundo es que el régimen de fuego está relacionado pues con las estaciones del año. Vemos, por ejemplo, que ahorita estamos en la temporada seca en la mayor parte del país y es la temporada de incendios, ¿sí? Más o menos desde que empieza la sequía, ya desde enero, marzo, abril, mayo, la parte más crítica. En algunos lugares se extiende hasta junio. En el noroeste del país se invierten las cosas y el periodo más crítico ocurre durante el verano, mientras en el resto del territorio nacional ya está lloviendo. Entonces decimos, el clima controla los incendios. Y, por lo tanto, si el clima se modifica, ¿sí? Aumenta la intensidad de periodos de sequía, por ejemplo, aumentan las temperaturas, y baja la humedad relativa del aire e incluso, ¿sí? Cambian patrones de viento, que es algo que reportan muchos combatientes de incendios en los últimos años. Pues esas son manifestaciones de que algo está pasando con el clima, ¿sí? Entonces hay una relación directa entre cambio climático y la incidencia de incendios, pero además esto está ocurriendo sobre un paisaje que ha sido transformado y de alguna manera convertido en algo más inflamable por la acción humana. Así que el historiador ambiental y excombatiente de incendios y especialista en el tema, Stephen Pine, dice que no solo vivimos en el antropoceno, sino que vivimos en el piroceno. Ujú. Sí, una época en la cual la acción humana ha transformado los regímenes de incendios a escala global. Tenemos una pregunta en el chat, maestro. Dice, la hace el Fego William. ¿Cuáles son las horas más propensas a que se expanda el fuego en algún lugar? Bueno, serían las horas más cálidas, más secas del día, ¿sí? Dicen que hay una regla del 30-30-30. Si tienes 30 grados centígrados de temperatura, menos de 30% de humedad y vientos de 30 kilómetros por hora, estás en una situación muy crítica para la propagación del fuego. El fuego se propaga cuando hay esas condiciones favorables, ¿sí? Y depende mucho del lugar donde estemos, qué sucede con el comportamiento del fuego, ¿sí? Hay lugares donde, por ejemplo, solo hacemos quemas prescritas durante la noche, que está más fresco y con viento calmo, pero en otros lugares lo podemos hacer en pleno día. Vamos a decir que los incendios no responden a un horario, ¿sí? Responden a las condiciones del estado del tiempo que cambia a lo largo del día y a través de los días, ¿sí? Y cuando hay incendios muy grandes, pues se propagan, no importa la hora, ¿sí? Por eso debe de haber un uso cuidadoso del fuego para saber cuándo lo aplicamos como herramienta de manejo, incluso durante el combate de un incendio, ¿sí? Y eso depende, como decía, pues del complejo de combustibles, de las condiciones del tiempo atmosférico, de las condiciones topográficas. Muchas gracias, maestro. Tenemos la mano levantada de Ismael. Ismael, adelante. Gracias por su presentación, doctor Hardel. Pues nada más me queda tendría una pregunta y es dado el contexto de cambio climático y bueno, que el proyecto Saberes busca que las comunidades se adapten, sobre todo las comunidades en la parte rural, de México se adapten a este nuevo contexto.
de cambio climático, ¿cuáles usted considera que son las acciones clave que estas comunidades eh, en el campo mexicano, en los sistemas forestales, deberían estar emprendiendo hoy para pues adaptarse en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Ok, bueno, esa es una pregunta que requiere bastante tiempo para responder, pero puedo resumir algunas cuestiones. Hay dos vertientes de este tema de la relación incendios con cambio climático. Uno tiene que ver con las emisiones de gases con efecto invernadero, especialmente CO2, y los incendios generan emisiones, ¿sí? Entonces, una manera de mitigarlas, de reducirlas, pues tiene que ver justamente con cómo manejamos los combustibles forestales. Por ejemplo, en una quema prescrita hay emisiones de CO2, pero estas son muchísimo, muy inferiores a lo que genera un incendio grande de alta severidad. Entonces, aunque parezca paradójico, pues actividades de manejo del fuego, como quemas prescritas, pueden ayudarnos a eh, reducir emisiones. Desde luego, las quemas prescritas no se aplican en todo tipo de ecosistemas, sino en aquellos que tienen un régimen histórico de incendios frecuentes de baja severidad. Por ejemplo, bosques de pino, encinares, pastizales son algunos ejemplos. El otro tema es el de la adaptación, ¿sí? Y eso está relacionado también con adoptar prácticas de manejo del fuego, como decía, en el marco de los programas de manejo, las actividades que hacemos para gestionar un área natural protegida o un bosque de producción, ¿sí? Este, por ejemplo, en un lugar dedicado a la silvicultura, ¿sí? Si no seguimos adecuadamente las prácticas de control de los residuos de corta, lo que estamos haciendo es acumular combustible, ¿sí? Entonces, queremos hacer buena silvicultura y queremos también reducir la vulnerabilidad de nuestro bosque a incendios. Y otras cuestiones, por ejemplo, en la zona núcleo de la Sierra de Manantlán, hemos trabajado construyendo un sistema de brechas cortafuego, que hay que aclarar, una brecha cortafuego no detiene la propagación de un incendio, pero sí nos sirve como base para las operaciones de combate. Pero además, pues dividimos el bosque como si hiciéramos la rodalización de un predio dedicado a la producción de madera, pero en este caso en la zona núcleo de una reserva, una especie de rodalización en la cual podemos definir rodales en los cuales vamos a excluir el fuego porque tenemos bosque mesófilo de montaña o un área en proceso de regeneración. En otros rodales podríamos tener altas acumulaciones de material combustible y entonces aplicamos prácticas de control mecánico o quemas prescritas y estas con distintas tiempo, con distinta frecuencia, pues como si estuviéramos aplicando un tratamiento silvícola. Y otra cuestión clave, pues es el manejo del fuego en las áreas destinadas a la producción agrícola o ganadera, que pueden ser desde manejar los sistemas de milpa tradicional, pues cuidadosamente las quemas, ¿sí? O bien en otros lugares donde se ha abandonado el periodo de descanso o el de barbecho de los terrenos, pues ya el fuego no está cumpliendo la función que tenía en el sistema con un ciclo de varios años de descanso de la tierra, ¿sí? Y allí pues buscaríamos otras alternativas en las cuales estaríamos reemplazando el uso del fuego por otras prácticas. Por ejemplo, si estamos haciendo agricultura orgánica, pues obviamente no queremos que se nos queme este, la materia orgánica del suelo, que con mucho trabajo se ha ido construyendo esas condiciones para mejorar la productividad. Y lo mismo sucede en terrenos de pastoreo o agostaderos cerriles.
el fuego podría ser utilizado como parte de manejo de las plantas forrajeras, pero depende mucho de la situación donde estamos. Y pues está también la condición crítica de cómo manejamos el fuego en lugares donde el bosque entra en contacto con la ciudad. Y ahí es una cuestión muy importante considerar que para proteger los centros de población, pues es necesario también implementar prácticas de manejo del fuego en esa interfaz urbano-forestal. Aunque desde luego lo mejor es que las casas y las calles no invadan los bosques y mucho menos en lugares propensos a incendios para no vivir algo estilo Los Ángeles. Tu micro, Muchas Pepe. gracias, maestro. Tenemos todavía unas preguntas del chat. Eh, Menciona Yasmín Delgado. Cuando mencionan el manejo de fuego o incendios con conocimientos tradicionales, ¿a qué se refiere? Y si podría darnos algún ejemplo de este manejo tradicional. Bien, quizás el término incendios tradicionales no es el adecuado. Hablamos de quemas prescritas técnicamente. En principio es una quema que se hace con un propósito, ¿sí? Vamos a decir que es como aplicar un remedio para una situación particular en el cual utilizamos una receta o prescripción, ¿sí? Controlar los combustibles, crear hábitat favorable para ciertas especies, producir forraje, otras cosas, aplicamos el fuego. Este, y esto parece una novedad cuando lo mencionamos los técnicos o los científicos y todo, pero resulta que durante miles de años, en muchas partes de nuestro planeta, pues la gente ha estado manejando el fuego. Creo que ya tuvieron anteriormente una charla en la cual manejaban el ejemplo de los pueblos originarios de Australia, manejando el fuego y como parte de una serie de costumbres y de tradiciones. Lo mismo ha ocurrido en México. Lo mismo ha ocurrido en California. California, que es uno de los paisajes quizás más inflamables del mundo, tenía una población indígena muy diversa, ¿sí? Que manejaba el fuego. Siguen los pueblos, algunos pueblos indígenas de California y otras partes de Estados Unidos o de Canadá haciendo lo que llaman quemas culturales, que son parte de sus tradiciones, es parte se integran dentro de su cosmovisión, pero aparte dentro del dominio de técnicas ancestrales, ¿sí? Que nos sirven de ejemplo, ¿sí? Este, Quizás se quemaba más superficie en California antes de que llegaran los colonos blancos a conquistar ese territorio y eliminar muchas de las poblaciones indígenas, ¿sí? este, pero no ocurrían los incendios que ocurren ahora en estos tiempos modernos y que no podemos controlar ni siquiera usando aeronaves y tecnología muy sofisticada. Así que tenemos que aprender de esas quemas culturales y de esas tradiciones de uso y manejo del fuego. Hay mucho que aprender de eso. Muchas gracias, maestro. Tenemos todavía una, una pregunta más, comentario. Es de Arturo García Aguirre. Dice, buena tarde, Enrique. Tengo la experiencia de acudir con productores agrícolas a difundir medidas sencillas para evitar que las quemas se vuelvan incendios. Pero justo, Sí, güey, es que ¿Puedes encender contratamos tu un servidor, micrófono, pero Pepe? perdón. Muchas gracias, maestro. Le doy lectura a otra pregunta más del chat. Dice, buena tarde, Enrique. Tengo la experiencia de acudir con productores agrícolas a difundir medidas sencillas para evitar que las quemas se vuelvan incendios, pero justo antes de la temporada crítica, antes de la siembra, mayo, por ejemplo, y ha dado más resultado que hacerlo meses antes. ¿Hay alguna experiencia adicional que pueda corroborar eso? Miren, se ha tratado de implementar una serie de cosas para evitar
incendios por el escape del fuego de una quema de una parcela, ¿sí? Entonces, se ha planteado, por ejemplo, la calendarización de quemas, los avisos de quema. Es importante hacerlo, pero hay una cuestión. Quien manda, al final de cuentas, en esto, es el estado del tiempo atmosférico, ¿sí? Las condiciones del clima. Entonces, cuando quieren adelantar una quema prescrita o la quema de una de las parcelas, para hacerlo temprano en el año, cuando eh, el clima está más fresco y más húmedo, resulta que el agricultor no va a querer hacerlo porque este, en lugar de limpiar el terreno para cultivar, se va a llenar de maleza, ¿sí? O se quema muy tarde, cuando hay más riesgo. Entonces, eso implica una base de organización para planificar las quemas, e igual que en una quema prescrita, en una quema agrícola, pues ver cómo están las condiciones del estado del tiempo. Y hay que decir algo, muchos campesinos que usan el fuego saben usarlo, y no se les va la lumbre al monte. Y cuando la lumbre se va al monte, hay que ver qué son otros factores si no estamos enfrentando situaciones de cambio de uso del suelo. Así que de nuevo, para hacer manejo del fuego, y en este caso relacionado con la agricultura, pues la base institucional de la organización comunitaria, de los derechos de propiedad, pues es el tema fundamental, ¿sí? Es por donde tenemos que empezar antes que cualquier otra cosa. Muchas gracias, maestro. Este, tenemos ahí algunos grupos de comunidades. No sé si quieran decirnos de dónde, de dónde nos acompañan y si quisieran compartir sus experiencias en respecto al tema o si tuvieran comentarios o preguntas. Ok. Bueno, tenemos todavía unas preguntas más, maestro. Dice, ¿cómo dejar ver el fuego como algo negativo y entenderlo como parte de una dinámica natural en los ecosistemas? Bueno, pues ese es el reto que enfrentamos al hablar de este tema. Yo creo que aquí pues entra el papel muy importante de la comunicación, de la divulgación de los resultados de la investigación de ecología del fuego, del reconocimiento de los saberes tradicionales. Tenemos una tarea eh, muy fuerte para muy complicada para que esto se entienda, porque llevamos años, décadas, de hacernos ver el fuego como un factor negativo y no como un fenómeno de la naturaleza, ¿sí? Que ocurre en ambientes muchas veces transformados por la actividad humana. Entonces, hay una tarea muy fuerte ahí de comunicar las ideas sobre el manejo del fuego y los saberes que existen al respecto. Y quizás sea una de las tareas más difíciles, pero eso es una parte fundamental para que podamos hacer efectivamente manejo del fuego en los terrenos forestales o incluso agrícolas. Gracias, maestro. Tenemos una pregunta de Gabriela Castro en el chat. Dice, hola, buenos días. Disculpe, según lo que comprendo, de alguna manera el fuego es parte de un ciclo en la agricultura, pero nosotros como miembros del programa Sembrando Vida no nos dejan realizar quemas. Bueno, esa es una de las cuestiones cuando se desarrolla un programa pues, vertical y se piensa, deben de seguir este paquete tecnológico. Eso es un problema. En muchos lugares se requiere el fuego para, que tiene efectos de incorporación de materia orgánica y de nutrientes al suelo, porque la combustión es parcial, ¿sí? O sea, no se convierte todo en cenizas, ¿sí? Se ha usado para controlar plagas del suelo, por ejemplo, ¿sí?
Y en fin, sería largo hablar, pero tener una racionalidad agroecológica, usar el fuego en ciertas circunstancias, sobre todo en agricultura con ciclo de barbecho. ¿Sí? Y también para proteger los mismos cultivos o plantaciones o áreas de producción de madera, este, protegerlas del fuego durante el periodo de crecimiento. ¿Sí? Entonces, hay lugares donde esto es válido, pero hay que diseñar las técnicas que utilizamos en función de los objetivos que tenemos y el contexto, tanto ecológico como social. ¿Sí? Y quizás una de las críticas a Sembrando Vida, que hay muchas, pero no es extender en eso, es de que hay que adaptar las técnicas a el ambiente donde las utilizamos, a las condiciones agroecológicas, y que no podemos hacerlo al revés porque estaríamos repitiendo muchos de los errores que se han cometido en otros casos. ¿Sí? Y vemos cómo en otros programas, por ejemplo, de reconversión agroecológica, pues puede ser que el manejo del fuego sea parte de esas técnicas. Así que queda mucha tarea también allí para cambiar. Uno, sobre el fuego hay muchos prejuicios, malentendidos, ¿sí? Ideas ahí preconcebidas, y lo que necesitamos es aprender a manejar el fuego, y parte de ese aprendizaje tiene que ver no solo con conocer los resultados de la investigación, sino también revalorar saberes tradicionales. Gracias, maestro. Ahora sí se animaron a preguntar. Tenemos más preguntas. Aquí dice, ¿qué tanto se han modificado las respuestas de los ecosistemas adaptados al fuego? Bueno, este, si tienes cambios en condiciones climáticas y tienes incendios más severos, porque hay condiciones más secas, pues eso puede salirse de lo que ha sido el régimen natural o histórico de los incendios, a los cuales están adaptadas las especies de plantas, animales, incluso microorganismos y hongos que encontramos eh, en los ecosistemas. Entonces, esa es una pregunta: ¿qué tanto se han modificado las cosas en ecosistemas propensos a incendios, o como dicen, adaptados, dice la norma? Es una de las preguntas. Nuevamente, no podemos establecer eh, reglas rígidas, ¿sí? Para tomar decisiones de manejo, porque las cosas cambian. Tendríamos que establecer estrategias de manejo adaptativo, es decir, de aprender haciendo, eh, de experimentar, de mejorar nuestro conocimiento e ir haciendo los ajustes necesarios para lograr nuestros objetivos, sean de conservación, de producción, de restauración. ¿Sí? Este, y de nuevo recordar que lo importante es el contexto del lugar. No es lo mismo los cambios que podríamos observar en bosques húmedos de las sierras en la vertiente del Golfo de México que en bosques más secos de la vertiente del Pacífico, del norte del país. Eso es lo que hace complejo el manejo del fuego, pero los ecosistemas son complejos y el territorio mexicano también. ¿Sí? Entonces hay que adaptarse a las condiciones del lugar y establecer una estrategia de manejo que nos permita esa adaptación. Gracias, maestro. Tenemos preguntas todavía. Una de Magdalena Xochicua. Dice, una pregunta. Al realizar una quema de pastizal, ¿las cenizas contienen algún elemento que beneficie a la siembra, en este caso del maíz? Bien, una de las cosas que se produce con la quema es que lo que vemos como cenizas, ahí hay nutrientes del suelo, ¿sí? Mejora en algunos casos condiciones de acidez, ¿sí? Pero también se volatilizan nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno se va, buena parte se va a la atmósfera. Ahora, como la quema, decía, es parcial, siempre quedan restos de materia orgánica que se van descomponiendo
en el suelo. Entonces, sí, la quema puede tener, bueno, está demostrado en muchos estudios, un efecto positivo, un efecto de fertilización, digamos, por así decirlo, pero eso va a depender mucho también del tiempo que tenía la tierra en descanso. Cuando se elimina el periodo de barbecho o descanso y se quema una y otra vez todos los años, entonces el efecto es contraproducente, es negativo, ¿sí? Perdemos ese efecto que podría tener la quema de fertilización, ¿sí? Gracias, maestro. Una pregunta también vinculada al suelo. Dice, ¿qué pasa con la parte microbiológica en el suelo? Después de la quema, ¿qué tanto se ve afectada y qué recomendación daría para recuperarla? Bueno, desde luego es lo más intuitivo suponer que hay un efecto sobre la biota del suelo que es fundamental, ¿sí? Vamos a decir que un suelo se define justamente porque en el suelo hay vida, ¿sí? Ahora, dependiendo de qué tan intenso es el fuego, es que tanto calor penetra al suelo, que funciona como un aislante. Entonces, hay modificación generalmente de la parte superficial de, eh, es de- del suelo, o sea, de la capa orgánica, ¿sí? Y de nuevo, dependiendo del tipo de ecosistema, va a ser la respuesta. Por ejemplo, en bosques de pino y de encino, donde las acículas de los pinos y las hojas gruesas de los encinos tardan mucho en descomponerse, pues el fuego tiene un efecto de descomposición física, ¿sí? Y de hecho va a facilitar la colonización de microorganismos, ¿sí? Y que se descomponga más rápido ese material. Y eso ha ocurrido en forma natural, ¿sí? De nuevo, desde el punto de vista de la investigación, pues es también todo un tema bastante complejo, pero generalmente los ecosistemas están armados para responder a esos factores, ¿sí? Y la biota del suelo, pues también ha vivido millones de años en relación con incendios en muchos ecosistemas, ¿sí? Gracias, maestro. Una pregunta de Ubaldo Rivera. Dice, ¿qué tanto beneficia o afecta al clima en cuestiones de lluvia? Y bueno, acuérdense, lo que determina al clima es la dinámica atmosférica a escala del planeta, ¿sí? Eso es el funcionamiento del sistema climático. Por eso es tan crítico el fenómeno de las emisiones por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas que alteran esa dinámica atmosférica a escala del planeta, ¿sí? A escala más local, es decir, la que nos interesa cuando estamos haciendo el manejo de, de un área, pues no hay un efecto, vamos a decir, directo de un incendio sobre las condiciones del clima. Hay efectos sobre el estado del tiempo, ¿sí? Este, Inmediatos. Durante un incendio, el incendio influye en patrones de viento, las partículas pueden formar núcleos incluso para la condensación de agua, ¿sí? Y puede ocurrir lluvia. De nuevo, son cuestiones algo complejas, pero eh, al final de cuentas tiene lo que más impacto tendría sobre condiciones climáticas, digamos, a nivel de una región o de una localidad, es la pérdida de la cobertura forestal. Es decir, se quema para desmontar y sustituir el bosque por otro tipo de uso del suelo, ¿sí? En uno de los lugares donde trabajo, que es el Bosque de la Primavera, cerca de Guadalajara, tiene más impacto sobre el clima, la mancha urbana, ¿sí? Que los incendios forestales, aunque eso nadie lo quiere entender, sobre todo en una sociedad que tiene aversión a la combustión en el bosque, pero que les encanta la combustión
de los motores de sus automóviles y contaminan el clima y contribuyen al cambio climático. ¿Sí? Este, y otra cosa, lo digo porque es importante, después de los incendios y cerca de zonas urbanas, existen condiciones de riesgo cuando empiezan las lluvias, porque el suelo está más suelto y pueden haber escurrimientos fuertes. Y es otra cosa que tenemos que pensar y que a veces mucha gente no piensa, es qué pasa después de los incendios, ¿sí? Porque hemos tenido problemas y desastres asociados a lluvias torrenciales en áreas que se incendiaron, en cabeceras de cuencas, de donde fluye el agua hacia los centros de población. Y a veces lo que fluye es lodo y troncos y aludes, ¿sí? Entonces son otros temas que hay que considerar. Y como digo, bueno, el tema es muy amplio, podríamos pasarnos unas cuantas horas discutiendo de todos estos temas. Bueno, gracias, maestro. Tenemos una pregunta más de Magdalena Xochicua. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar la quema de pastizal en un terreno de labor? Bueno, en un terreno de labor va a depender, de nuevo, de la superficie que de la que estamos hablando, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí donde trabajo, en las milpas o los cuamiles, pues antes se cultivaba 2, 3 años y se dejaba descansar de 8 a 10 años y era cuando se hacía la quema, ¿sí? En un pastizal, a lo mejor puede hacerse anualmente, ¿sí? Pero hay que ver cómo está respondiendo la vegetación, ¿sí? Porque hay que darle tiempo también a que se recuperen las condiciones del suelo, ¿sí? Entonces no me atrevería a dar una receta cada cuántos años, ¿sí? Sino dependiendo del lugar, cuál sería lo más apropiado. ¿Cómo está respondiendo después de la quema la vegetación? ¿Sí? Sean pastos o sean árboles o lo que sea, y cómo está respondiendo el suelo, ¿sí? Para poder tomar una decisión. Pues cada cuándo conviene quemar, o si conviene no quemar y utilizar otras medidas, ¿sí? Y desde luego no es lo mismo si estamos quemando un pastizal abierto que si estamos trabajando en un sistema silvopastoril donde queremos proteger también árboles y arbustos forrajeros que están creciendo ahí en el área. En fin, de nuevo, depende del contexto del lugar. Perfecto. Muchas gracias, maestro. No sé si tuviesen alguna otra pregunta, pero para no abusar del tiempo del maestro Jardel, estaríamos cerrando esta sesión, agradeciéndole de nueva cuenta todas las atenciones que ha tenido para la red de aprendizaje Saberes. Estamos en la mejor disposición de seguir colaborando y pues con Saberes, pues tienen ahí mis datos y podría proporcionar otra información y de nuevo, pues muchas gracias por su invitación. Les recordamos a todos que la sesión del maestro Jardel va a estar grabada en la página web de Saberes, para quien la guste consultar. Ahí va a estar su información para si quieren dirigirse con él, si tienen algún tema o alguna pregunta, ahí pueden dirigirse con el maestro Jardel. Muchas gracias, maestro. Les recuerdo que el siguiente módulo vamos a hablar sobre sistemas agroecológicos, va a ser la estrategia comunitaria de conservación de semillas, la ciencia aplicada a la conservación y mejoramiento de semillas y cómo mejorar la calidad del suelo. Los dejo con la evaluación. Les agradezco a todos su asistencia a esta red de aprendizaje, esta sesión, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.